Para lo cual, si nosotros fuéramos a hacer esto, obviamente va a haber una compensación de que todo el tronco se va hacia la flexión. Entonces, nuestros brazos van a ir en la región anterior de clavículas y las manos van a estar colocadas una por encima de la otra detrás de la región occipital. Y a partir de ahí van a hacer la máxima flexión de la región cervical y la van a estar manteniendo solamente para empezar 10 segundos. Entonces, de manera global, ¿sí? Es decir, acá una de las claves es justamente que es cara posterior de brazos en la región de clavículas, no fuera, no en números, jamás olecranon, ¿sí? Sino brazos, cara posterior. Entonces ahí va simplemente, está ahí. Después cuando regreso, una mano coloco en el frontal y de ahí vuelvo a la región media. Vamos a elongar algo importante, perdón. No tiene que doler. Eso ustedes se lo tienen que aclarar al paciente, ¿sí? En ninguna elongación tiene que doler, pero en esto menos. ¿Por qué? Porque si el paciente le duele, en realidad se va a tensionar más. Entonces, ustedes aclárenle que no duele y si el paciente les dice, acá me duele, ustedes aflojan un poquito, porque no tiene que doler. Entonces, vuelven unos grados para atrás, van esperando, recuerden eso de ir esperando los 8 segundos para ir ganando rango de movilidad, y entonces a medida que ustedes ven que va cediendo, recién ahí van aumentando, pero siempre sin dolor. Vamos a elongar ahora los inclinadores en su conjunto, ¿sí? Y de hecho, los inclinadores en su conjunto los vamos a elongar también por separado. Es decir, elongar inclinadores en su conjunto significa que el que más vamos a estar elongando es escaleno medio. Pero después vamos a elongar escaleno posterior y luego escaleno anterior. La única diferencia va a ser que o lleva una mayor flexión o lleva una mayor extensión de acuerdo a los movimientos que realizan escaleno anterior y posterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo voy acá a la inclinación, que es el movimiento prioritario, entonces yo tengo que fijar el hombro. Entonces fijo la región acromial. Esta mano va a ir acompañando, ¿sí? La región de maxilar superior, y esta mano va a venir sobre región parieto-temporal. Parieto-temporal. Entonces simplemente ahí esta mano acompaña, le da contención y ahí hago inclinación pura. Entonces estamos elongando escaleno medio, ¿sí? Entonces si después quiero elongar escaleno anterior, el escaleno anterior tiene un mayor componente flexor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir un poquito más hacia la extensión, pero ojo, no es extensión occipito cervical, como ya habíamos visto. ¿Por qué? Porque en el occipito cervical el escaleno anterior no tiene nada que ver. El escaleno anterior lo que hace es flexión cervical baja, ¿sí? Entonces llevamos todo el cráneo, ¿sí? Toda la región cervical hacia el movimiento de hiperextensión, y a partir de ahí entonces también la mano parieto-temporal va a buscar la inclinación contralateral. Muy suave manteniendo esa posición, y obviamente el paciente va a ir notando cómo cambia la zona de tensión. Fíjense que esta mano simplemente es como que acompaña, nada más. Maneja un poco, acompaña también a la hiperextensión y ya. Regreso, y ahora voy a ir al escaleno posterior, que una de las claves justamente es que es extensor. Entonces vamos hacia flexión cervical baja, y ahí en flexión hacemos inclinación contralateral, ¿sí? Con la mano siempre en la región parieto-temporal. ¿Ok? Obviamente yo los hago esperar por lo menos estos 6-8 segundos en la posición, es lo que los estoy haciendo esperar, para recién después regresar. No regreses antes. No regreses. Por eso les dije. Marea, por eso. Sí, pero. Bueno. Como siempre se justifican las respuestas, sin problema. Luego vamos a hacer la elongación de las rotaciones en su conjunto, ¿sí? La elongación de los movimientos de rotación, ¿sí? Para lo cual, si yo voy a hacer una rotación, ¿sí? Y sigo haciendo la rotación, obviamente el movimiento compensatorio va a ser rotación torácica, axial torácica, no de tórax, ¿sí? Complejo axial torácico es lo que va a rotar. Entonces por eso yo veo que el hombro se adelanta, en realidad rotación de columna vertebral torácica. Entonces, si este va a ser el movimiento y esta va a ser la compensación, pues entonces lo que yo tengo que hacer es evitar ese movimiento compensatorio, ¿sí?
Y esta mano es la que va a venir a la región posterior, que va a estar acompañando al movimiento de rotación. Y esta mano, recuerden que las rotaciones son desde maxilar superior, jamás maxilar inferior, jamás ATM, sino que los dedos en maxilar superior, ahí dentro del eje, vamos a ir haciendo el movimiento de rotación. Y este antebrazo me puede servir también como punto fijo o punto de fijación sobre la región de espina del omóplato. Esta mano, la mano que está en maxilar, va a estar su antebrazo en la región de escápula, en la región de espina del omóplato. ¿Ok? Ahí entonces la rotación. Regreso. Por eso era tan importante la pasada cuando hablamos de dónde hacíamos las rotaciones, desde maxilar superior. Vengo acá, la mano va a trabar y este brazo va a estar en la región anterior de hombro, clavícula, y de ahí hacemos la rotación. Con mucha suavidad, ¿sí? Y siempre dentro del eje. Después, por supuesto, tenemos un montón de fibras musculares, de fascículos que van a tener distintos ángulos de trabajo. Es decir, con lo cual yo podría ir haciendo las rotaciones en este ángulo, en este ángulo, en este ángulo, en este ángulo, y en cada uno poder hacer rotaciones, por ejemplo. O hacer rotación más una inclinación, dependiendo de qué es lo que yo quiera trabajar. Es decir, nunca hay una sola posición para hacer las maniobras. ¿Okay? Una vez que hicimos esto, vamos a elongar ahora el trapecio superior. ¿Y los flexores? Perdón, flexores. Flexores. Vamos a elongar supra e infraioideos. ¿Sí? Para empezar. Con lo cual lo vamos a hacer desde maxilar inferior. Ahora sí es de maxilar inferior. Con la toma, como hemos aprendido, la parte media del carpo, en el mentón, los dedos simplemente que acompañan hacia la región del maxilar superior, y la otra mano lo que va a hacer es contener y sostener de esta manera con el borde cubital, va a estar sosteniendo la región de occipital. Entonces desde ahí voy a ir hacia la región, para hacer el movimiento de hiperextensión. Ahí. Y entonces ahí voy a estar manteniendo, es decir, como traccionando hacia craneal, traccionando, ¿sí?, hacia el cenit. Ahí. Entonces estoy elongando todo lo que es supra e infraioides. Y luego lo que puedo hacer es elongar el flexor largo del cuello, que es el músculo prevertebral. Para lo cual lo que vamos a hacer es liberar el maxilar inferior y decirle a la persona que simplemente afloje la boca, que la boca se abra. Ahora sí, vamos a ir y vamos a ver que tenemos una mayor hiperextensión, con mucha cautela, con mucha sutileza. Más ¿sí? atrás. Y la persona nos puede podemos decir que ante cualquier incomodidad, dolor y demás, levante una mano, que es la forma en la cual va a poder manifestarnos, porque hablar se le va a dificultar en esta posición. Sí. Y después regreso muy lentamente. Entonces fíjense cómo en esta maniobra la tensión, la elongación la sienten a nivel bien profundo. ¿Sí? Los que tenemos pacientes deben haber sentido que la tensión es prevertebral, justamente que lo que estábamos hablando. Allá atrás quiere decir prevertebral. ¿Sí? Bien, luego vamos a elongar trapecio superior. Para lo cual, trapecio superior tiene como los dos movimientos fundamentales: inclinación con elevación del hombro, obviamente, y extensión, con una leve y muy sutil rotación de columna. La rotación va a ser una rotación contralateral, la inclinación va a ser homolateral. Entonces, obviamente, tengo que hacer los movimientos contrarios. Pero de nuevo, ¿cuáles son los movimientos prioritarios? Inclinación y extensión. Por lo tanto, yo voy a fijar hombro, mi mano va a estar acompañando para una sutil rotación homolateral, y esta mano va a ir en la región occipito-temporoparietal, donde la clave es ir hacia la máxima flexión con inclinación contralateral. Esa es la clave. Máxima flexión con inclinación contralateral. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Luego lo que puedo hacer es elongar el esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza hace derecho, voy a marcar ahora, hace rotación homolateral, inclinación homolateral y extensión. Entonces en realidad tengo que ir a máxima flexión con una máxima rotación heterolateral. Entonces fíjense que la posición es parecida. Si yo voy a elongar el esplenio de la cabeza derecho,
es una posición parecida a la del trapecio superior izquierdo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá voy a hacer una mayor rotación contralateral del músculo que estoy elongando, que es espléneo de la cabeza derecho. ¿Sí? Te diría que hagas exactamente lo mismo que hiciste antes. ¿Sí? Es decir, lo mismo que hacías con el trapecio superior que estabas elongando, y lo que cambia es que acá voy a hacer mucha más rotación. Y con más rotación y flexión estoy elongando, en este caso, espléneo derecho, cuando antes estaba elongando trapecio superior izquierdo. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo hago del otro lado. Voy con trapecio derecho. Trapecio derecho, entonces voy a hacer rotación sutil hacia derecha, pero más inclinación contralateral con mucha flexión. Entonces estoy elongando trapecio superior derecho. Quiero elongar espléneo izquierdo, entonces lo que hago es aumentar la rotación hacia derecho, y entonces a partir de ahí estás tomando mal la rotación. La rotación es desde el maxilar, y el maxilar lo traigo hacia mí. Mi mano trae el maxilar hacia mí. La rotación hacia vos es. Por eso yo agarro el maxilar superior, para hacer la rotación hacia mí. ¿Sí? No maxilar inferior nunca. Ahí. Y ahí busco la máxima flexión de cabeza. ¿Sí? Con rotación hacia mi lado. Entonces acá estoy elongando espléneo de la cabeza izquierda. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Está? Bien, vamos con el último. ECOM. ¿Sí? Voy a elongarle el ECOM derecho. ECOM derecho, ¿qué hace? Hace rotación contralateral, inclinación homolateral, flexión cervicales inferiores, hiperextensión occipito cervical. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer obviamente todos los movimientos contrarios. Entonces, para elongar el ECOM, voy a buscar rotación homolateral, hiperextensión cervicales bajas, inclinación contralateral, de tal manera que la cara queda mirando el techo. En diagonal. Hiperextensión cervicales bajas, de tal manera que la cara queda mirando el techo. Un poco más todavía, hiperextensión cervical inferior. La cabeza tiene que ir bien para atrás. No, ojo que estás agarrando mal. Sí, creo que Es, yo agarro maxilar superior y lo traigo para mi lado. Por eso esto es consecuencia. Si la toma esta consecuencia de lo que habíamos hecho la pasada de la rotación. Por ejemplo, la mano de atrás a nivel occipital. Occipital. Sí. Entre ambas mastoides, de tal manera que mi pulgar va a estar en la mastoide donde se inserta el ECOM que yo quiero elongar. ¿Sí? Y entonces una vez que llegué a esa posición, porque acá viene la frutilla del postre, una vez que llegué a máxima extensión cervicales bajas, rotación homolateral, inclinación contralateral, a partir de ahí voy a hacer una flexión occipito cervical. ¿Qué es hacer esto? Observen. ¿Estoy acá? Es esto. Es decir, es traccionar, es alargar un poco más la mastoides donde se inserta el ECOM. Y ahí es donde vamos a estar haciendo ese movimiento físico. ¿Sí? Esa fue mi rodilla. ¿Sí? Vamos al otro. ECOM izquierdo, en este caso, hace rotación contralateral, hace inclinación homo, flexión cervicales bajas, hiperextensión occipito cervical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que hacer rotación, por eso la rotación la maneja la mano que va sobre maxilar superior. Tengo que ir a hiperextensión cervicales bajas, que no sé cómo se llama eso. Ahí. Inclinación contralateral, de tal manera que la cara queda mirando el techo. Pero la rotación hacia vos, la rotación, por eso yo manejo lento, suave. Y el carpo en el mentón, carpo en el mentón, carpo en el mentón. En el mentón el carpo, tu carpo en el carpo, eso. Ahí hago la rotación. Entonces una vez que llegue a esta posición, a partir de ahí hago flexión occipito cervical. Ahí, que es este movimiento chiquitito, occipito cervical, eso que aprendimos. ¿Sí? Con el pulgar, en este caso en mastoides izquierda. Y regreso. ¿Ok? ¿Queda? Cambio.